Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, voy a compartir la pantalla, ya me dirán si se ve perfectamente ahí, creo. Bueno, el tema al que me voy a referir hoy se vincula con un emergente, yo creo, en nuestro país, aunque con algo más de tradición en las políticas de desarrollo turístico-cultural en el mundo. El duro trabajo sobre el mineral, del duro trabajo sobre el mineral a las minas como recurso patrimonial y turístico, una entrada arqueológica, hace referencia a la potencialidad justamente que tiene la posibilidad de llevar adelante estudios que pongan en valor, a partir del conocimiento y obras de infraestructura que favorezcan la accesibilidad, estos antiguos emprendimientos de carácter industrial en muchos casos y que sirven como referentes de un pasado que marcaron fuertemente el territorio. Antes de hacerlo, yo creo, y me parece muy importante, hacer un planteo desde dónde es necesario pensar este tipo de trabajos para no caer en la banalidad o en la cuestión anecdótica. Nos dice Galeano que la plata y el oro de América penetraron como un ácido corrosivo, según Engels, por todos los poros de la sociedad feudal moribundo de Europa y al servicio del naciente mercantilismo capitalista, los mineros se convirtieron a los indígenas y esclavos negros en ese numerosísimo proletariado externo de la economía europea. La economía colonial latinoamericana dispuso de la mayor concentración de fuerza de trabajo hasta entonces conocida para hacer posible la mayor concentración de riqueza que jamás haya dispuesto civilización alguna. Aquella violenta marea de codicia, horror, bravura, no se abató sobre estas comarcas, sino al precio del genocidio nativo. Esto escribía en 1971 Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, y me parece vigente e importante tenerlo en consideración a la hora de desarrollar proyectos que pongan en valor espacios que han representado de alguna manera situaciones de dolor. En ese sentido, entonces, las propias imágenes, si no bastan las palabras de Eduardo Galeano, desde el punto de vista de un análisis ensayístico de la historia, pero valioso en la medida que rescata lo que significó la minería y la explotación minera en América, que es donde se involucra lo que vamos a hablar ahora, en tanto que es en Mendoza, señalan lo que significó en términos del trabajo humano en el pasado y que representó hasta que probablemente 15.000 indígenas hayan muerto en la explotación de plata entre 1545 y 1625. Esa situación de explotación del trabajo humano en pos del desarrollo de ciertos emprendimientos capitalistas continúa. Esta imagen en las minas de Potosí lo demuestra, donde en ese periodo llegó a explotarse a tal intensidad que prácticamente se agotaron las venas de la montaña, pero que aún sigue dando réditos y trabajo a estos grupos de mineros y mineras que siguen trabajando y sobre todo en la década 50 en Bolivia llevando adelante una explotación que le ha permitido a ese país llevar adelante una economía en creciente desarrollo. Considero importante tener en cuenta a la hora de trabajar sobre estas posibilidades de patrimonialización de bienes, como en este caso, muy valiosos para reflejar lo que puede haber sido la historia productiva, en este caso industrial, específicamente de un territorio americano como Mendoza, pero que supuso la incorporación de grandes masas de población en trabajo, en formas de trabajo esclavo o incluso de explotación de las propias comunidades originarias. Consecuentemente, estamos entonces en este punto, en el norte de Mendoza, donde se concentra, en el caso del norte de Mendoza, entre la precordillera, en la precordillera comprendida entre el Valle de Huentote, el Valle de Mendoza y el Valle de Uspallata, gran parte de la riqueza geológica mineral objeto de explotación. El plomo, la plata, zinc, oro y fundamentalmente cobre se destacan en las formaciones geológicas que se destacan como minerales objeto de la posibilidad de explotación. Ahora bien, en Mendoza, ¿cómo enfocar el estudio del patrimonio minero? Existen posibilidades de enfocar el patrimonio desde el punto de vista rural, urbano, industrial, y en definitiva pensamos que justamente la definición de este aspecto hace a los efectos, es importante a los efectos de poder trabajar
en la medida de su puesta en valor y uso público. Esto supone entonces técnicas concretas de análisis, catalogación, tipificación y zonificación, diagnósticos de estado, la potencial arqueológica, arquitectónica, de estudios históricos, los riesgos que pesan sobre la posibilidad y la integridad, la posibilidad de existencia e integridad, en caso de que sea puesto en valor estos bienes, tanto sobre los bienes como de los posibles visitantes, y la valoración social de usos actuales que se le puede dar a este patrimonio. Así entonces entendemos que por localización, estructura y función, va a integrar dimensiones que suponen poblaciones concentradas en un territorio aislado, con viviendas familiares e incluso disponibilidad de servicios, por ejemplo, religiosos. Tenemos un caso, entre paréntesis, en la mina de Paramillo, donde existe, por ejemplo, un templo, pero que a su vez está aislado en un paisaje natural que ha sido afectado por la acción humana, en tal caso de tipo industrializada y con fines productivos. Entonces, esta conceptualización va a operar, en definitiva, en base a las acciones concretas que debemos adelante sobre las políticas de preservación y puesta en valor que se decidan encarar. En este caso nosotros entonces nos vamos a focalizar sobre algunos ejemplos en los que hemos trabajado, hemos llevado a cabo algún nivel de profundización del conocimiento sobre la minería histórica desde el punto de vista arqueológico, algunos casos en los que existe posibilidades para cerrar con la presentación de un caso que es el más atractivo y vigente en uso del patrimonio minero. En este caso, en el caso de Vaquería, bueno, acá se debería observar una fotografía que parece que se ha borrado en todo este trajín. El caso de Vaquería es una gruta que existe en el costado del actual emplazamiento de guardaparques de Vaquería. Allí realizamos excavaciones arqueológicas que dataron una secuencia ocupacional de 3.000 años, pero hace aproximadamente 3.000 años, en un nivel donde aquí se ve muy blanco, con muchas cenizas, y debajo del cual apareció, como se ve en la foto de aquí abajo a la derecha, tierra quemada. Aquí en el perfil se puede observar una cubeta con gran cantidad de arcilla, de arcilla coloreada roja, quemada, y que contenía cenizas, dentro de la cual existía, donde hemos marcado acá este triángulo anaranjado, evidencias de las explotaciones mineras o derivaciones o residuos de las explotaciones mineras más antiguas. Concretamente aquí vemos esta gota de plomo, el mineral de plomo, que evidentemente a través de los análisis microscópicos se definió como tal, y que nos permite, en definitiva, conocer un sistema de fundición en el cual el plomo actuaba en colaboración al fuego para extraer en una etapa de refinamiento ya la plata que era transportada, según nos dicen los antiguos cronistas de 1826, Miers, era transportada en mulas y explotada en lo que era el entorno de la posta o el lugar de estancia en el sector de Villavicencio. Justamente Vaquería, esta cueva se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia del actual hotel, y en la imagen, que justamente no se veía, se pueden ver unas ruinas de roca desde la cual se hace el dibujo de la antigua posta de Villavicencio. Me apena mucho no poder mostrársela, pero que en definitiva vienen a resumir lo que puede ser estas primeras evidencias del siglo XVI que están documentadas respecto a la minería, que de hecho fue una de las motivaciones que llevó al capitán Joseph de Villavicencio a ocupar el sector que actualmente ocupa el hotel con ese nombre. Ya estábamos a 1.600 metros sobre el nivel del mar, avanzando por la quebrada que nace en el puesto de Vaquería, actual puesto de guardaparques, muchos se deben ubicar 1 kilómetro antes del Hotel Villavicencio. Ascendiendo por esa quebrada que se llama de los Hornillos, se llega a este lugar, un lugar muy atractivo, un pequeño vallecito en una quebrada, en una naciente de quebrada, donde se localizan ruinas que, merced a la política de recuperación patrimonial de la empresa Aguas Danone de Argentina, pudimos llevar adelante como modelo de trabajo de investigación, recuperación, consolidación estructural y puesta en valor de las ruinas. Actualmente allí hay un cartel indicativo que permite al visitante saber de qué se tratan estas ruinas y no solo conocer, sino actuar en consecuencia para su conservación. En este caso entonces, de puesta en valor, hay una articulación
con el sector de vaquería que mencionaba recién, en la medida que este sector ya encuentra las mismas vetas de extracción de mineral, fundamentalmente cobre, se detectó, y probablemente plata, que era la que fue posiblemente trasladada para su fundición en el sector de vaquería, donde según la documentación se comenta que se trasladaba en mula, habida cuenta de que había más posibilidades de obtener agua y recursos de combustible, esto es, vegetales, para fundir en el sector de vaquería. Allí entonces, retomando esto de Hornillos, llevamos adelante excavaciones arqueológicas que nos permitieron descubrir una secuencia de usos en un total de 5 conjuntos habitacionales construidos en pirca de piedra, hilera doble, asentada en barro, con un plan constructivo que comenzaría en estas dos estructuras, se desarrollaría hacia estas dos, es decir, comenzaría en las estructuras en la habitación 2 y en la habitación 3, trasladándose luego hacia la 4 en dos secuencias, 4.1, 4.2 y 4.3, para terminar cerrando el conjunto luego de la consolidación de un aterrazado en la habitación 5 y la que nosotros denominamos 1, que corresponde, entendemos ya, a emplazamientos más vinculados con la segunda etapa de explotación en Villavicencio, más fuertemente, digo, que la de la minería, entrado el siglo XIX, que corresponde a la de la ganadería, siglo XIX-XX. Entonces, en este lugar también pudimos hacer un análisis arqueológico, observar esta secuencia de ocupaciones que les comento y detectar lugares aledaños a las construcciones más antiguas, donde hay una gran concentración de carbones que permiten conocer en alguna medida, junto a la basura colectada en estas excavaciones en distintos niveles, no solo la cronología de uso, sino las características de la vida privada de las personas allí, de la vida doméstica. Así, por ejemplo, pudimos obtener gran cantidad de elementos derivados de la balística, que además de responder a ciertos parámetros de armamento que nos da una cronología, que se asocia contextualmente, por ejemplo, a botellas de vidrio de Ginebra propias de fines del siglo XVIII, o botones de hueso, de nácar, diferentes de los de vidrio del siglo XIX, o incluso botones como en este caso de la Policía Municipal de principios del siglo XX, que complementan con losas y cerámicas que son muy buenos indicadores temporales para entender el uso del sitio. Ahora bien, además del uso y de las características de la ocupación, por ejemplo, en ella pudimos descubrir objetos de juego infantil. Encontramos restos de lo que puede ser una pequeña muñeca de porcelana propia de las muñecas, esta característica del siglo XIX, e incluso canicas, bolitas, que representan elementos de juegos infantiles, los que se complementan además con restos de vidrio que no solo responden a botellas de consumo alcohólico, sino también a farmacopeas, esto es medicina, e incluso en algunos casos perfume. Es decir, que en definitiva lo que nos está expresando la basura, los contextos domésticos de esta secuencia ocupacional, no solo es la temporalidad de uso que se asocia al desarrollo de estas estructuras arquitectónicas, sino que además nos permite saber que allí habitaron mujeres y niños además de hombres, con lo cual los roles vinculados al trabajo seguramente van a estar representados en torno al sistema productivo objeto de la instalación de ese pequeño unidad doméstica. Un elemento importante es que estos emplazamientos mineros, como decía al comienzo, y aún en el siglo XIX y fundamentalmente a principios del siglo XIX, lo que van a desarrollar es un gran sistema de explotación excedentario que va a incluir a la riqueza que se extraiga, va a llevar a incluir a nuestro territorio dentro de una economía mundial. No obstante, los recursos derivados de esa explotación económica no van a ser, los recursos generados van a generar un nivel de riqueza que no van a ser consecuentes con las condiciones de vida de las personas. Entonces, más allá de los recursos que estamos viendo que se consumen, los animales que responden a la dieta con la que vivían estas personas articulan el aporte de fauna como oveja o cerdo, evidentemente parte de un pastoralismo, o gallus gallus, en este caso una falange de gallina, que están indicando la incorporación de animales domésticos que complementan la vida productiva de tipo industrial en la explotación del pique minero con una ganadería que probablemente
está llevando a participar dentro del sistema productivo autosuficiente al resto de la unidad familiar, en tanto que los hombres realizarían el trabajo pesado que está referenciado en la documentación, planteado en los piques mineros, en la molienda de mineral, y de este modo van emergiendo con estos contextos materiales que les acabo de mencionar, la presencia y los roles que pudieron tener mujeres y niños dentro de la vida en la mina. Un elemento muy interesante es que encontramos, por ejemplo, restos de pizarra que se utilizaban en el siglo XIX en el proceso de enseñanza, no habían cuadernos, eran piedras de pizarra cuadriculadas. Encontramos un fragmentito que no lo he incluido acá en esta fotografía, que indica que seguramente también habían labores educativas. Y esto se complementa, en términos de la subsistencia, con la explotación de fauna autóctona. Guanaco seguramente, lama hace referencia seguramente a guanaco, con huellas de corte, como en este caso, que están indicando el faenamiento y el consumo en sitio, y reidae, que es ñandú. No podemos determinar si es, y esto sería importante, por ahora no lo hemos podido hacer, si es el ñandú petizo que habita, el choique que habita en la zona de la precordillera, o rea americana, esto es el ñandú que habita en las tierras bajas y que indicaría el traslado de recursos, de poder determinarlo. No obstante eso, hay algunos casos, hay algunos elementos interesantes, como ciertas patologías que estamos observando en la fauna, por ejemplo, esta falange de gallus gallus, o una de guanaco, que no sé si se alcanza a ver acá, porque está la B de Valeria, al menos en mi caso, que presentan falanges con patologías que están indicando un gran tránsito de estos animales en un ambiente difícil como el precordillerano, y una vida extensa, es decir, que son animales domésticos sostenidos seguramente en el sitio. También aquí encontramos algo muy interesante, que son los restos derivados no solo del proceso de extracción de mineral, sino también de la fundición. En este caso, son escorias que dieron un alto contenido en hierro, y que lo interesante es que están indicando un tipo de fundición diferente a el que se había registrado en etapas más tempranas, en el siglo XVII y XVIII, en Vaquería, seguramente con minerales transferidos hacia ese sector desde este ámbito precordillerano. En este caso, la fundición, el mismo nombre del sitio nos lo indica, se llama Los Hornillos. La indicación de los viajeros como d'Aubigny plantean hacia 1860, más o menos, si mal no recuerdo, que allí habían funcionado unos hornillos que fundían el mineral que venía de San Pedro, donde están las minas del sector de minas de Paramillo, por ejemplo. Pero en este caso la fundición nos está indicando este pequeño fragmento de centímetros apenas, un mayor contenido de hierro en el análisis espectrográfico, lo que nos está indicando que hay un nivel de fundición mucho más intenso que el de que requería este mineral de plomo que detectamos en las tierras más bajas y en términos más tempranos. Es decir, que aquí la explotación orientada fundamentalmente al cobre probablemente esté utilizando un horno con una tecnología ya más claramente industrial, propia del siglo XIX, y que se conocen como hornos de reverbero. El acompañamiento a esto es lo que hemos entendido en trabajos que hemos hecho con becarios doctorales, en el análisis de los carbones por medio de estudios antracológicos, habría tenido una dimensión de un impacto muy importante en la vegetación. Entonces, el paisaje forestal que se estudió habría sido bastante deteriorado por el desarrollo de estas explotaciones mineras a lo largo del siglo XIX. Así vemos que la desmia, el retamo, que es Vulnesia retama, el molle o el tamarindo, o incluso una variante de pinos, son las maderas que habrían sido orientadas, por un lado, a la construcción del edificio, que experimentó una quema en algún momento, y por otro lado, al combustible para generar esta situación requerida para fundir minerales en el proceso no solo de extracción, sino también de procesamiento de los mismos. Así es como se ha entendido que la minería, en este caso, a través de los residuos que se encuentran en los emplazamientos donde se vivió, lo que está mostrando es un fuerte impacto en la cacería, por ejemplo, de fauna autóctona, en la introducción de fauna exótica, de todos cabra, oveja, aries, cabras,
que están compitiendo con la fauna autóctona, por ejemplo, por las pasturas, están generando con el pisoteo mayor erosión que no generan, por ejemplo, los guanacos, pero a su vez los propios mineros con sus armas de fuego están procurándose recursos que no alcanza a satisfacer el sistema económico dentro del cual ellos aportan esa riqueza mineral y tienen que salir a explotarla en el propio territorio. Esto es una interpretación plausible, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso vemos cómo en este caso, dos sitios como Vaquerí y Los Hornillos, dentro de un sistema de quebrada que forma una localidad entre Piedemonte Alto y Cordillera, y precordillera, al ser explicados en términos de la diacronía y la sincronía, esto es del proceso histórico, y en ese proceso cómo articularon en distintas etapas entre sí como emplazamientos mineros, con modos de vida diferenciados, pero a su vez interactuando en una naturaleza, nos permiten construir una explicación que luego es volcada a través de sistemas de interpretación que permiten a los visitantes tener una visita que disfrutan el conocimiento, pero asume una conciencia respecto a lo que estos sistemas suponen. Siguiendo entonces con algunos ejemplos, hemos dimensionado otros sitios mineros. En un trabajo doctoral, en una tesis doctoral que yo dirigí, nos encaramos dos trabajos, uno en la mina La Tala, en una reserva natural que es Divisadero Largo. Allí justamente una explotación de fines del siglo XIX, pero sobre todo del siglo XX, está en ruinas, está crecientemente deteriorada, hay que decirlo, y presenta construcciones que son de adobe, piedra, ladrillos, en la mina conocida como La Atala. Allí está el emplazamiento minero que supone la dimensión de explotación industrial y la dimensión de vida doméstica. Están asociados a la explotación de filones de pizarras bituminosas que son combustibles sólidos que aparecen vinculados a canteras también de materiales arcillosos. Esto respondió a un proyecto industrial del siglo XIX y muy fines del siglo XIX, y se asocia a la Compañía de Gas de Mendoza, que es una de las empresas que funda hacia 1889 el padre de Fernando Fader, el pintor, que lo tuvimos presente aquí. Era un ingeniero, Carlos Fader, que va a llevar adelante en primer lugar una explotación de estos esquistos bituminosos que en su calidad de combustible estaban destinados a surtir del gas con el cual se realizaba la iluminación de la ciudad de Mendoza hacia muy principios del siglo XX, fin del siglo XIX y principios del siglo XX. La imagen que ven acá corresponde a hornos en los cuales se hacía un tratamiento, son parecidos a los hornos de cal, se hacía un tratamiento previo de estos materiales. Estos son los emplazamientos industriales que seguramente funcionaron ya hacia mediados del siglo XX, cuando se reemplaza esta explotación de esquistos bituminosos por la de cemento Portland a través del cemento puzolánico, ¿sí? Allí teníamos una imagen de lo que correspondía al sector del emprendimiento industrial y un sector correspondiente a las viviendas de los obreros, en este caso construidas o levantadas en adobe. Estas son imágenes del año 1997, y estas que vemos ahora son imágenes del estado de situación que presentaba el emplazamiento cuando empezamos a desarrollar con este tesista doctoral el trabajo, donde ya se veían muy deterioradas las construcciones y consecuentemente aquí se ven las piedras, las paredes de adobe derruidas, ¿no es cierto? Esta era una de las paredes de adobe que estaba en pie, y las excavaciones arqueológicas en las que nos acompañaron en ese momento mis alumnos de la Tecnicatura en Guardaparques, con lo cual pretendíamos hacer una capacitación en los requerimientos del trabajo arqueológico a los fines de que cuando ellos ejercieran su trabajo como guardaparques, si les tocaba en ese caso la reserva de La Tala u ocasionalmente en otra reserva, pudieran reconocer la relevancia que tienen los restos arqueológicos, su trabajo y la necesidad de su conservación para el uso público. La información que fue recuperada en esa tesis doctoral implica en la documentación de archivo de minería una vista del año 1959 donde está pleno la producción de cemento, y ahí vemos dos espacios, el del procesamiento industrial y el de la vivienda, que luego no van a ser otros que los que hoy se observan en ruinas. En este caso, más integral, el caso del emplazamiento industrial y el emplazamiento doméstico, que hace aproximadamente unos 15 años.
Así es como se encuentra actualmente conservado. Actualmente me refiero al año 2014, se encontraba, no he ido a verlo en los últimos 5 años por lo menos, el sector industrial ya con bastantes daños generados por visitantes no advertidos en lo que sí pudimos hacer en Villavicencio, que es poner sistemas de información no advertidos de la relevancia que tiene esto para la prehistoria regional. Más alejado, ya metidos en la precordillera, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, dentro de los límites de la Reserva de Villavicencio, pero colindante con el territorio de Paramillos, se encuentran las minas de Paramillo Sur, donde también se desarrolló una tesis doctoral bajo mi dirección, en la cual encaramos el análisis de un emplazamiento que tiene evidencias de haber sido ocupado a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Este emplazamiento, en este sector, ahí se pueden ver restos de una tinaja, implicó un esfuerzo de logística muy importante en la medida de que no es un emplazamiento que se encuentre en un lugar donde hay combustible y agua, que son dos requerimientos muy importantes para el desarrollo del trabajo en minas, sobre todo en el periodo que estamos hablando del siglo XIX. Allí se pudo hacer un análisis pormenorizado del acondicionamiento de los sistemas de acceso por medio de caminos y huellas, los sistemas de aterrazamiento, esto es acondicionamiento del terreno a los fines de evitar que las avenidas de aluvión lo perjudiquen, y las construcciones de piedra y espacios abiertos, donde en este caso aquí estos restos anaranjados demuestran la existencia de una tinaja rota que habría servido de contenedor de agua, limitando estos espacios probablemente administrativos con los de habitación de los sectores obreros y colindando con los sectores de pique de mina. Aquí se explotaba fundamentalmente cobre, y hay elementos en el territorio que van dando lugar de la construcción de estos paisajes mineros, como desarrolló su enfoque la tesis, y que dan cuenta, por ejemplo, de estos mojones o apilamientos de piedra que van marcando la presencia de piques mineros, que en cuanto a la explotación de vetas se manifiestan de esta manera, y con un nivel de conservación muy interesante. En este caso, esta madera que ven acá es una madera, entendemos, vista preliminarmente de palmera, y es una escalera que remonta a una tradición de construcción de escaleras propia de la minería americana del siglo XVI. Acá tenemos esta representación del siglo XVI-XVII que muestra este tipo de escaleras, que actualmente está puesta a salvo en el reservorio de materiales arqueológicos de la Reserva Natural Villavicencio. Aquí tenemos algunos elementos muy interesantes, losas que nos permiten saber una cronología propia del siglo XIX, inicios del XX, se complementan con elementos, herramientas de trabajo como barretas que dan cuenta del modo a través del cual se extraía el mineral, o elementos de cocina como estas vasijas vidriadas que nos aparecen tan frecuentemente en la ciudad y que están muy vinculadas al desarrollo de la cocina. Eso se complementa, como en el caso de Hornillos, con la existencia de balística, que da cuenta de la explotación, como pasó en Hornillos, de fauna propia de la puna precordillerana, dado que además de existir evidencia del consumo de animales domésticos llevados ex profeso para ser consumidos, en Paramillos también se producía la cacería de fauna autóctona para sostener a la población, que justamente estaría dando cuenta de grupos familiares extensos. Y eso lo demuestra el hallazgo de este zapato femenino en medio de un basurero de las unidades domésticas de habitación de este lugar conocido como Paramillo Sur. Así como tenemos sitios conocidos, sitios con potencial, tenemos oportunidades. Ya ingresando por Uspallata, en camino hacia la precordillera, pasando por el Cerro Siete Colores, tenemos la mina La Mendocina, una mina que se orientó fundamentalmente a la producción y a la extracción de talco, algo muy importante, en Zamponita también, había muchas explotaciones de este tipo, y observen el estado de conservación de estas construcciones que nos deben remontar por lo menos al periodo entre 1920 y 1980. Es decir, que son construcciones que dan cuenta de otra modalidad, de otra explotación, de otros sistemas mineros, en este caso incluso orientados a otro tipo de productos minerales, que no son necesariamente los metalíferos. Hay un estado de integridad bastante interesante de las construcciones,
actualmente son lugares de paso de motociclistas, enduristas, y la verdad que se han ido conservando bien, pero a medida que hay mayor acceso de la población, se van generando daños. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo llegan estos, sobre todo los motociclistas, suelen ser los más conscientes respecto a la necesidad de conservar estos espacios, en la medida que constituyen lugares de refugio, alojamiento, y son interesantes. Miren la arquitectura, esta tijera que tiene este techo a dos aguas, y aquí un cartel que dice no destruyan. Eso es interesante, ¿no? Hacer un graffiti para plantear que no se destruya, pero ahí vemos esa articulación de valoración social que están teniendo estos bienes patrimoniales. O sea, que en definitiva ya pasan a formar parte, a partir de estas inscripciones, de alguna manera, de esta conciencia de bien patrimonial, que es lo que lo construye como tal. Otro caso ya más alejado de cualquier intervención en la Quebrada de los Gallos, también dentro de la Reserva Natural Villavicencio, como en el caso de los Hornillos o Paramillo Sur, hay que decir que la anteriormente presentada de la Mendocina no está dentro de Villavicencio. En este caso la mina de Santa Máxima sí. Es una mina muy interesante, es una mina que empieza a ser percibida como muy interesante de ser explotada a principios del siglo XX y se empieza a concretar hacia 1918. Lo interesante es que es una mina de carbón y el contexto en el que se va dando el interés por esta explotación justamente es el periodo de la Primera Guerra Mundial, la entreguerra y la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un recurso estratégico en un contexto que a la vez va cediendo ante el avance del petróleo. No obstante eso, como ven, las estructuras no solo manifiestan muy buena integridad, sino que además estas dos estructuras están demostrando ya un cambio en las pautas de habitación. Ya son dos verdaderas casas que probablemente hayan contenido una unidad familiar y no necesariamente grupos de obreros habitando estas casas que veíamos en los sitios anteriores, tipo cuarteles, donde cada habitación es la unidad de ocupación y las cocinas son los lugares que se comparten. Aquí tenemos casas verdaderamente con habitaciones, en este caso con una chimenea muy bien diseñada, estilo estas chimeneas de tipo ruso que se conocen, que tienen muy buen rendimiento cuando hay muy poco combustible, calientan mucho con poco combustible, está construida en roca, unida con cemento o una argamasa con muy poco contenido cementicio y sin mucho barro, aún conserva las vigas del techo de pinotea articuladas con rollizos que aparentan ser no de pino, sino de álamo. Todo este complejo se surte de agua de una vega que está distante por lo menos a 1 kilómetro de distancia, aguas arriba de la quebrada, donde se ha establecido todo un sistema de pircado que contiene los caños. Incluso acá tenemos una solución a un desnivel con una especie de puente o acueducto que habría sostenido la cañería para llegar a piletas de decantación, que es de donde baja el agua al emplazamiento habitacional. Es decir, que acá tenemos un excelente ejemplo y excelente ejemplo de cómo se resolvía la situación de la disponibilidad de recursos básicos para la existencia en estos complejos mineros muy aislados de los sectores poblados y que tenían que ser autosuficientes. Para llevar adelante, en este caso de Santa Máxima, la explotación de una mina de carbón a pique que realmente se explotó muy poco. Al seguir la documentación legal en la Dirección de Minería vemos que tuvo poca explotación, se hicieron los primeros intentos, ha quedado el andamiaje producto del pique de explotación, pero no existe, en definitiva, clara evidencia de que haya sido explotada intensamente, sobre todo por derivaciones de las posibilidades de acceso. Es lo que generalmente ya en los últimos años, de la década del 80 para acá, de 1980 para acá, se argumenta como imposibilidad. No obstante eso, una tesista de licenciatura ha estado desarrollando investigaciones sobre historia oral y pudo conocer personas que habitaron estas mismas casas mineras, pero bajo un régimen de explotación económico distinto como la ganadería. Entonces ahí vemos esta potencialidad y la lectura que se pueden hacer de estos espacios de vivienda, que no solo van cambiando en términos arquitectónicos, porque van cambiando las formas y modalidades de vida dentro de los mismos, sino porque además en estos espacios lo que se hace
es ir resolviendo distintas formas de explotación económica en el territorio, pasando en este caso de la minería a una ganadería de transhumancia, ¿no? Bueno, dicho todo esto, dentro de qué tipo de paisaje cultural planteado por la UNESCO podríamos plantear de que se tratan estos paisajes mineros? Básicamente, la UNESCO en Santa Fe, en Estados Unidos, planteó que habían tres categorías de paisajes de valor patrimonial, donde las obras de la labor humana y natural se combinan. Un paisaje claramente definido, un paisaje evolucionado orgánicamente y paisajes culturales asociativos. En definitiva, lo que quedaría en el paisaje minero para ser incorporado dentro de esta conceptualización es que son paisajes que han evolucionado orgánicamente debido a un imperativo inicial de carácter social, económico, administrativo e incluso religioso, y han evolucionado hasta su forma actual como una respuesta a la adecuación a su entorno natural. No obstante, de haber evolucionado orgánicamente, son paisajes vestigios o fósiles, dice la declaración, en este caso del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Por qué? Porque es aquel que demuestra que su proceso evolutivo concluyó en algún momento, pero que aún mantiene rasgos visibles en términos materiales de lo que le dio origen. Entonces, tenemos que podemos entenderlo como un paisaje cultural del cual existen distintos tipos de ejemplos en el mundo. Yo acá les pongo uno, el ejemplo en Asturias de Bustielo, que es un ejemplo de un paisaje minero del carbón que hoy tiene situaciones de puesta en valor de todo lo que era el emplazamiento industrial, el sector del pique minero con recreaciones de cómo eran los sistemas de explotación, los sistemas de ingreso a la mina, los sistemas de extracción y procesamiento del mineral, con sus chimeneas, es decir, realmente un contraste con el paisaje natural, rural, que es muy interesante para trabajar desde el punto de vista de la arqueología y del paisaje, y en este caso del paisaje minero. Que en el caso de Mendoza nos pone como ejemplo uno que está en explotación y que es la denominada experiencia Paramillo o Geoparque Minero de Paramillo, donde existe el principal, yo diría, la principal concentración de recursos mineros patrimoniales en manos privadas que están llevando adelante, yo entiendo que un proyecto exitoso de explotación, la foto que veíamos recién es de este sector, del pique del gobernador, donde existen distintos sectores que representan distintas etapas de la incorporación de este territorio en la vida económica minera y que además tienen distintas funcionalidades de sectores de horno, sectores de administración, hasta piques, pasando por viviendas obreras e incluso en este sector creo que de acá una pequeña, o acá, una pequeña capilla que contiene incluso entierros de personas que lamentablemente están siendo expoliados y no permiten acceder a un conocimiento acabado de todas las características que tuvo la vida a lo largo de su centenaria vida, estas minas de Paramillo, que son realmente un patrimonio que tiene un alcance, yo diría, por lo menos americano en cuanto a su valoración, teniendo en cuenta que cuando son descubiertas hacia el fin del siglo XVI, pero sobre todo en el siglo XVII, se llegaron a plantear en comparación con la posibilidad de explotación mineral, obviamente que exagerando, a las minas de Potosí, pero que en definitiva llevó a que transcurrieran en su territorio distintas experiencias de tipo tecnológico que han quedado reflejadas en la arquitectura y no solo en la arquitectura, sino también en los modos de organizar del trabajo que se reflejan en las viviendas y los basureros de esas viviendas obreras, que son las que nos brindan información de los modos de vida minero. Allí tenemos piques, canchones, caminos, hornos, un pueblo obrero y hasta una capilla que en realidad enriquecería mucho más esta experiencia minera que ya de por sí es muy interesante desde el punto de vista del turismo minero, pero que entendemos estaría poniendo en un margen bastante riesgoso la integridad de un sitio que es bastante frágil en cuanto a la recepción de públicos y posibilidades de desarrollar actividades, creo que son posibles, pero que tienen que atenderse en función de las posibilidades de conservación que se tienen que garantizar. Con esto entonces les doy las muchas gracias.